esta enfermedad pulmonar crónica, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a continuar con el siguiente. Muy bien. Los objetivos que queremos tener en cuenta en esta exposición, yo espero que ustedes, pues, con lo que le vamos a dar, tengan la capacidad de saber identificar los factores de riesgo, síntomas, cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad de la EPOC y con el diagnóstico poder tener las medidas de tratamiento y también lo que respecta, bien importante, la parte preventiva. Lo que respecta al EPOC, el EPOC pues, es una enfermedad pulmonar crónica obstructiva que actualmente pues, se ha ido incrementando la mortalidad, ¿no? Estamos actualmente, el año 2020, está ocupando la primera causa de mortalidad en el mundo, de los cuales se está concentrando bastante en los países que tienen pues, los ingresos económicos bajos a intermedios, ¿no? La mayoría de estas muertes se ha llegado a ver hasta 90% de mortalidad e incapacidad en los países subdesarrollados, ¿no? La prevalencia mundial pues está pues, en 10% de la población mundial que convive con esta enfermedad, ¿no? Y esta enfermedad pues está relacionada pues, a factores inherentes pues al componente genético, ¿no? Y también este componente genético nos va a dar la predisposición a desarrollar EPOC, pero para eso tiene que haber este factor de riesgo que está en casa, exposición a humos, a estas sustancias combustiones de biomasa que usamos en los domicilios para las mujeres, el sistema de calefacción, ¿no? Que usan pues biomasas, ¿no? Maderas, estiércol de los ganados, ¿no? Y todo esto pues asociado pues a lo que puede haber pasado en nuestras vidas, infecciones en la infancia, todo esto con el envejecimiento pulmonar pues puede hacernos desarrollar el EPOC. Y esto pues es las interacciones complejas entre lo que es el componente genético del paciente, el factor de riesgo, ¿no? Para desarrollar esta enfermedad. Entonces, en lo que es la definición del EPOC, ha ido cambiando la definición del EPOC con el pasar de los años, ¿no? Sabemos que el EPOC pues, es una enfermedad prevenible porque pues, estos factores de riesgo antes expuestos, tabaco, combustión de biomasa, infecciones en la infancia, bueno, estos son prevenibles. Y es una enfermedad tratable, es cierto que no es curable, pero es tratable. Que es caracterizada por los síntomas respiratorios que tiene el paciente, disnea, tos, con expectoración verde, amarillenta, sin expectoración, y que va unido pues, a esta limitación del flujo aéreo, que nosotros lo vamos a ver como un patrón obstructivo que va a persistir a pesar de haberle nebulizado al paciente. Y desde el punto de vista estructural, lo que vamos a ver son anormalidades en la vía respiratoria y también acompañado o no acompañado en el parénquima pulmonar, ¿no? Y que esto es de partículas nocivas, humos, ¿no? Y siendo el tabaco el factor más importante de todo esto, ¿no? Y esto tiene que estar relacionado también con la susceptibilidad del paciente, ¿no? Susceptibilidad genética. Anormalidades que pueda tener este paciente intraútero. Al nacer con bajo peso, tiene más riesgo de tener, digamos, desarrollar a futuro un EPOC. Y esto puede coexistir con algunas comorbilidades, ya sea desencadenada o simplemente porque forma parte también de la edad del paciente, enfermedad cardíaca, básicamente, ¿no? Y incrementando más su mortalidad, ¿no? Entre los factores de riesgo que genera esta susceptibilidad está pues la parte genética. La más estudiada, el déficit de alfa-1 antitipsina, y también pues la
mutaciones en algunos lugares de los cromosomas, como la metaloproteinasa P12, ¿no?, que ha sido bien estudiada, y también en la persona, ¿no? Puede ser que la persona nunca está expuesta a ningún factor de riesgo de partículas, humos, ¿no? Pero tiene la edad, y a la medida que va envejeciendo la persona, también hay personas que empieza a envejecer el pulmón, y se ve evidenciando porque empieza a tener un deterioro acelerado de la caída de la función pulmonar. Nuestra función pulmonar alcanza, pues, un tope máximo a la edad de 20 años, ¿no? Y de 20 años a 50 años por lo menos hace una meseta, y de ahí empieza un descenso, ¿no? Un descenso que es propio de nuestro envejecimiento, ¿no? Pero hay pacientes que empiezan a tener una caída acelerada, o sea, a partir de los 20, 25 empieza a tener una caída, y ese paciente que empieza a tener una caída acelerada está en riesgo de hacer EPOC. O sea, no todos los pacientes que tienen una caída acelerada van a hacer EPOC o van a hacer una enfermedad pulmonar, ¿no? Y también problemas en el crecimiento y desarrollo pulmonar. Esto en los pacientes que, bueno, en su vida intrauterina pueden haber tenido algunos factores de la madre que hace que estos, cuando nacen con un bajo peso al nacer. Nacen, ¿no?, pequeños para la edad gestacional que tienen. Y estos recién nacidos están en riesgo de desarrollar también EPOC sin haber estado expuesto a ninguna sustancia, ¿no?, del medio domiciliario, laboral, ¿no? Y también el estar pues, mucha pobreza, esto también incrementa el riesgo de desarrollo. Básicamente más está condicionada a este ambiente, pues, donde están expuestos a la combustión de biomasa, porque se sabe que la gente que tiene condiciones socioeconómicas, ingresos económicos bajos, pues tienen unos sistemas de cocina, pues, asociado a combustión de biomasa, leña, maderas, usan estiércol de los ganados, ¿no? A veces también sistemas de calefacción artesanal, también estas temperaturas bajas, digamos, ¿no? Entonces esto condiciona a que estas personas puedan desarrollar EPOC. Y también los pacientes asmáticos, ¿no? Un paciente asmático que fuma puede desarrollar asma más EPOC. O puede ser un asmático conforme va envejeciendo, puede desarrollar también EPOC, ¿no? Y las infecciones, digamos, niños que tienen muchas infecciones pulmonares, respiratorias, pueden desarrollar EPOC. Bueno, acá en nuestro país, que tenemos muy prevalente la gente que queda con una cicatriz tuberculosa, y eso puede desarrollar EPOC, ¿no? Y la patogenia, todo lo que viene, pues, la interacción de la genética, factores del hogar, factores del nacimiento, factores laborales, exposiciones a estas sustancias nocivas, lo que pasa en nuestro cuerpo, lo que va a ser una inflamación, un estrés oxidativo, un desbalance de proteasas, antiproteasas, células inflamatorias, mediadores, y todo eso un daño estructural, ¿no?, que es una fibrosis peribronquial e intersticial, ¿no? Eso es la parte de la patobiología. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros? La parte clínica lo vamos a ver con un paciente que tiene un patrón obstructivo. Y eso refleja limitación al flujo aéreo, un patrón obstructivo, sobre capacidad vital forzada, después de haberle nebulizado al paciente menos 70%. Vamos a ver. Una cortita, disculpe. Sí. Sí. Doctor, ¿el curso es neumología o qué curso es? Es neumología, pues, neumología, ¿no? Está en... A ver, espérese. Neumología. Pero no está como neumología, doctor. No, el curso te refieres todo. Medicina 1. Medicina 1. Ya. Sí, y ahorita estamos, básicamente, el tópico de neumología. Ya, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, todo este problema estructural que sucede en nuestro cuerpo, ¿cómo lo vamos a ver, digamos, en la práctica diaria, en la parte clínica? Vamos a verlo con una obstrucción al flujo aéreo, y esto con una espirometría vamos a ver una obstrucción, ¿no? Donde el FEP sobre la capacidad vital forzada después de haberlo nebulizado al paciente nos arroja que es menos del 70%,
¿no? Como vamos a ver, alteraciones en el intercambio gaseoso. Podemos ver en un AGA una hipoxemia, una insuficiencia respiratoria, una retención de CO2, un gradiente alveolar arterial elevado, ¿no? O también con un examen, bueno, con un examen de transferencia CO2, también podemos ver que esto de acá está disminuido. Y también el paciente va a reflejar esa expectoración que fluctúa, digamos, ¿no? Transparente, verde, amarillo, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, ¿no? Los factores susceptibilidad genética propios del huésped, los contaminantes de su medio interno, de su hogar, de su trabajo, ¿no? Va a generar una inflamación, un desbalance de proteasas, antiproteasas, ¿no? Una injuria pulmonar, ¿no? Todo esto nos va a llevar, digamos, a que exista pues una alteración, una normalidad en la vía respiratoria, en bronquios más pequeños. Y todo esto tiene efecto sistémico. Todas estas citoquinas se liberan, esta inflamación bronquial, ¿no? Va a haber citoquinas que nos va a generar más problemas en todo nuestro cuerpo, ¿no? Esa citoquina nos va a hacer que tengamos una disfunción en nuestros músculos. Va a haber pacientes que van a tender a ser flaquitos, ¿no? Va a generar también un estrés oxidativo que puede tener mucha implicancia en la parte cardiovascular. Si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, estas citoquinas van a empeorar su enfermedad cardíaca. Si este paciente tiene una predisposición a hacer una enfermedad cardíaca, este estrés oxidativo, este desbalance ¿no? de proteasas, antiproteasas, todo esto va a conllevar a que este paciente desarrolle una enfermedad cardíaca. Y al final nosotros, ¿cómo lo vamos a ver en nuestro día a día? Con una limitación al flujo aéreo, una espirometría con un patrón obstructivo, ¿no? Y la sintomatología clínica, digamos, ¿no? Disnea, tos, esas crisis agudas, ¿no? Y también vamos a poder ver en algunas personas comorbilidades, digamos, ¿no? Pacientes que tienen, ¿no? Caquexia, pacientes que tienen problemas neurocognitivos, ¿no? Pacientes que tienen cardiopatías, ¿no? O sea, todas estas comorbilidades están relacionadas al EPOC, ¿no? El cuadro clínico, ¿no? Disnea, tos, producción de esputo, sibilantes. Pueden estar todas juntas, pueden estar una de ellas, más un factor de riesgo, ¿no? Más un factor de riesgo demostrado que genera EPOC. Nosotros podemos sospechar que el paciente tiene EPOC, por lo tanto, iremos al examen, que es una espirometría, ¿no? O sea, todo paciente que tiene síntomas respiratorios pueda tener o no el factor de riesgo, entonces tiene que ir a una espirometría. Y esa espirometría tiene que ser bajo una condición, post-broncodilatación. ¿Qué significa eso? Que hago una espirometría basal sin haberlo nebulizado al paciente, con los resultados que me salen después de haberla nebulizado. Esa espirometría post-nebulización, post-broncodilatador, a eso voy a ir a ver. ¿Qué voy a ver? El FEP sobre la capacidad vital forzada en porcentaje. Si es menos 70%, ese cuadro clínico de disnea, ese cuadro clínico de tos, o ese cuadro clínico de tos con expectoración, ¿no? O la combinación de los tres, con o sin factor de riesgo, más una espirometría que hay una obstrucción, a pesar de haber nebulizado al paciente, me hace el diagnóstico de EPOC, ¿no? Para resumir, síntomas más factor de riesgo más una espirometría donde hay evidencia que hay una obstrucción a pesar de haberlo nebulizado al paciente, eso me hace el diagnóstico de EPOC, ¿no? Diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales va a tener que hacerse con las enfermedades bronquiales, ¿no? Entre ellas el asma. El asma bronquial generalmente es una enfermedad de gente joven, aparece mucho en la infancia, en la adolescencia, digamos, son síntomas recurrentes que aparecen, desaparecen, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la sospecha de que este paciente tiene asma, tendremos que ver su pasado. Si su pasado nos habla que hay rinitis alérgica, hay síntomas compatibles con asma de su infancia, entonces estaremos frente a un asma. Pero si este paciente, digamos, fuma cigarro, es asmático, fuma cigarro, tenemos que averiguar con nuestro examen clínico más nuestra espirometría que no tenga otra enfermedad, en este caso el EPOC, ¿no? Un cáncer de pulmón
generalmente en gente que fuma cigarro, exfumadores, y también en gente que nunca ha fumado, ¿no? En cáncer de pulmón tendremos que ver, pues, básicamente en una radiografía de tórax, una lesión compatible con cáncer de pulmón, ¿no? Una masa pulmonar o un tumor que explique, digamos, estas molestias, ¿no? ¿No? Tuberculosis, somos una zona muy prevalente con esta enfermedad, sintomático respiratorio, paciente que tiene tos con o sin expectoración, mayor a 15 días, más una radiografía de tórax compatible con esta enfermedad, pues tenemos que sacarle un estudio de flema para buscar al complejo micobacteriano tuberculoso. Bronquiectasia sospecharemos en un paciente que tiene pues mucha producción de flema, ¿no? Y esta producción de flema fluctúa, digamos, ¿no? Amarilla, verde, y eso en buena cantidad, dependiendo también de la magnitud de la alteración bronquial, de esta bronquiectasia, digamos. Por lo general son pacientes que tienen estas molestias ya mucho tiempo, ¿no? Precedidas de una secuela de alguna infección pulmonar en alguna etapa de su vida, ¿no? Ya cuando estamos frente a una enfermedad un poco ya mayorcito, base 6 o más, no olvidar de la enfermedad intersticial fibrótica, ¿no? Enfermedades intersticiales fibróticas que se caracterizan porque los pacientes tienen disnea, también pueden tener una tos generalmente seca, y a la hora que le examinas el tórax, en las bases, escuchas esas crepitaciones velcro. Ya con eso nos hace sospechar que lo que el paciente tiene es una enfermedad intersticial pulmonar fibrótica, por lo que tendremos nosotros que pedir pues una tomografía, ¿no? Para ver el patrón intersticial fibrótico, ¿no? Ahora, insuficiencia cardíaca, pues sospecharemos en un paciente que tiene factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, es hipertenso, diabético, ha sido un infartado, un fibrilador, ¿no? Tendrá que tener, pues, una disnea paroxística nocturna o tornea, ¿no? Y en una placa veremos, pues, una cardiomegalia, ¿no? En el examen clínico observaremos, pues, el choque de la punta lateralizada a la izquierda, desdoblamiento del segundo ruido, ¿no? En lo que respecta a diagnósticos diferenciales extratorácicos, generalmente rinitis alérgica, problemas de la vía respiratoria alta, sinusitis. Bueno, el reflujo gastroesofágico puede ser una entidad que empeora, digamos, las enfermedades respiratorias. En algunos casos puede ser, digamos, la génesis de lo que estamos viendo. Más está relacionado a enfermedades intersticiales fibróticas, más a asma, ¿no? ¿No? En la evaluación, una vez hecho el diagnóstico del paciente, lo que tenemos nosotros que ver, ya la evaluación viene a ver de qué tipo es el ECO, ¿no? Y para eso vamos a usar el GOL. Para el GOL tenemos que valorar el FEP, postdilatación, los síntomas, si es un paciente sintomático o asintomático. Para eso podemos usar el CAT, que es una encuesta que se le hace al paciente, o simplemente el índice de Disney, el MRC, ¿no? Diremos que es un paciente con pocos síntomas asintomáticos cuando el CAT es menos de 10 o el índice de disnea está pues en 0 a 1, ¿no? Diremos que es un paciente sintomático cuando el índice de disnea es 2 o más, o el CAT es mayor o igual a 10, ¿no? Entonces a eso se refiere un paciente, ¿no?, que tiene síntomas. Es importante porque de eso va a depender el manejo también. Las historias de exacerbaciones, generalmente exacerbaciones que requieren hospitalizarse, ¿no? Hospitalizaciones moderadas, severas. Una exacerbación leve será pues aquel paciente que solamente su crisis lo vamos a manejar con broncoilatador de irrigación corta, ¿no? Será una exacerbación moderada aquel paciente que requiere antibiótico porque la flema está verde, amarilla, ¿no? O aumenta el volumen de la flema, ¿no? Y será una severa aquel paciente que requiere su tratamiento antibiótico, su broncoilatador de acción corta, más su corticoide sistémico, además requiere oxígeno, ¿no? Y también la presencia de comorbilidades que pueden empeorar, digamos, el pronóstico de esta enfermedad, ¿no? Básicamente la parte de disfunción de la musculatura estriada, porque estos pacientes tienden a la caquexia, y también los problemas cardiovasculares, ¿no? El nivel de alimentación del flujo aéreo lo vamos a medir nosotros con el FEP, pero es un FEP post-nebulización, ¿no? Será un GOL1 cuando ese FEP post-nebulización es mayor de 80, siendo el más grave el GOL4, donde el FEP post-dilatación es menos del 3%, ¿no? Antiguamente con esto nosotros hacíamos ya la tipificación, digamos, ¿no?, del ECOG. Bueno, actualmente por los tratamientos que reciben tenemos que agregar, digamos, las otras variables, ¿no? No solamente ver el FEP, también ver, digamos, la parte de la sintomatología. Y la parte de la sintomatología, dos posibilidades de valorar.
¿no? Con el índice de Disney, ¿no? O con el CAT. El CAT es una encuesta que ustedes lo pueden encontrar, donde consta de 8 ítems y donde hay una puntuación de 0 a 40, dirás que es un paciente sintomático si la puntuación sale mayor o igual a 10, ¿no? Cualquiera de los dos son válidos usarlo para definir si el paciente es sintomático o asintomático, ¿no? Ya. Una vez que tenemos todos los datos, vamos a nosotros a tipificar a este EPOC. Hemos hecho el diagnóstico, pasamos nosotros a ver cómo lo catalogamos. ¿Sintomático o asintomático? Diremos que es un paciente sintomático cuando el CAT, la encuesta, nos sale mayor o igual a 10 o el índice de Disney nos sale de 2 o más, ¿no? Diremos que es un paciente exacerbador, aquel paciente que ha tenido 2 exacerbaciones, que requirió antibióticos, requirió corticoides, o simplemente fue una exacerbación en el último año que requirió hospitalizarse. Entonces, a ese paciente le llamaremos que es un paciente exacerbador. O sea, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a ya tipificar el EPOC tenemos que usar, ¿no? Si es un paciente sintomático, es un paciente exacerbador, tenemos que valorarlo con esto. Y al final tenemos que ponerle qué subgrupo pertenece, digamos. Por ejemplo, puede ser que el paciente que tiene EPOC nos sale que es un paciente exacerbador, ¿no? Nos sale un paciente que es exacerbador, sería exacerbador, 2 posibilidades, C o D, ¿no? Y tenemos que ver los síntomas, ¿no? Si es un paciente sintomático, CAT mayor o igual a 10, ¿no? Entonces diremos que es un paciente, ¿no? Grupo D. Ahora, este grupo D tenemos que subdividirlo y para eso nosotros usaremos el GOL. ¿Y qué es el GOL? El GOL te está midiendo el FEP post-dilatación. Si el FEP, por ejemplo, sale en 40, será un GOL 3. O sea, este paciente será un D3, no será un EPOC de 3, ¿no? Entonces, es la manera como se usa para la clasificación ya de la enfermedad crónica, ¿no? Tratamiento, ¿no? El tratamiento hay que personalizarlo, digamos, de acuerdo a cada paciente, digamos, porque hay que entender que las enfermedades, ¿no? No son, digamos, iguales en todos los pacientes, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo de acuerdo también al paciente, ¿no? Nosotros usaremos tratamientos broncohilatadores de acción prolongada en aquel paciente que consideremos que está en el grupo A, ¿no? En el grupo A recomiendan usar un broncohilatador de acción prolongada, lo que ustedes deseen, digamos, ¿no? Un LAMA o un LAVA, ¿no? Su grupo A, ¿no? Ahora, si es un paciente que está en el grupo B, ¿no? En el grupo B tenemos que dar, pues, tratamientos combinados, ¿no? Que son mucho mejores, LAVA, broncohilatadores combinados, LAMA más un LAVA, ¿no? Más su rehabilitación pulmonar, ¿no? Si es un paciente que tiene un EPOC con eosinófilos en sangre mayor de 300, podemos darle una terapia como asma, corticoide a dosis baja más un LAVA, ¿no? Si es un paciente, digamos, que a pesar de estar dando un buen tratamiento del EPOC, está haciendo una buena rehabilitación pulmonar, una buena terapia, dejar de fumar, ¿no? Y sigue exacerbando, entonces es motivo de agregarle un corticoide inhalado a dosis baja, ¿no? Es una manera de resumen cómo es el tratamiento del EPOC, ¿no? Como les decía, ¿no? Un paciente que tiene pocos síntomas, no exacerbado, tratar la obstrucción. ¿Y cómo tratas tú la obstrucción? Con un LAVA o como un LAMA, adecuando al paciente, ¿no? Si es un paciente que es un paciente sintomático, no exacerbador, ahí tienes que tratar la obstrucción y a la vez agregarle su rehabilitación pulmonar, ¿no? En un paciente que es un paciente sintomático, es un paciente exacerbador que no está yendo bien, pues hay que valorar buscando otros tipos de tratamientos no farmacológicos, ¿no? Para eso tenemos que hacer una valoración de volúmenes pulmonares, transferencia de CO2, caminata de 6 minutos, hacer una valoración sistémica de este paciente, ¿no? Tomográficamente también tenemos que ver nosotros si este es fenotipo de enfisema, si es un enfisema no homogéneo, que sería tributario de un tratamiento, pues, de resección de volúmenes pulmonares, puede ser por vía endoscópica o por vía quirúrgica, de acuerdo también
a la valoración preoperatoria cardiopulmonar, si son buenos candidatos a tolerar estos procedimientos, digamos, ¿no? Pacientes, a pesar de todo eso, no están yendo bien, reciben todos los esquemas establecidos, ¿no? Buscar si son buenos candidatos para una terapia de trasplante pulmonar, ¿no? Y cuando siempre, pues, algo que siempre surge, digamos, ¿no? Ya con esto ya será más o menos 10 años que surge corticoide inhalado en EPOC. Nosotros sabemos que el EPOC es una inflamación resistente al corticoide, ¿no? A pesar de todo eso, el corticoide inhalado en EPOC es bien usado. Un estudio de hace más o menos 11 años en Francia, decían en los pacientes que tienen EPOC, ¿qué más usan en Francia? Usan terapias de asma, o sea, están a base de corticoide inhalado más un LABA, es lo que más usan. Y lo que menos usan son el ABA, ¿no? Entonces, siempre se decía, pues, el corticoide inhalado es importante en EPOC. Desde el punto de vista de la patogenia, te decían de que no, el corticoide inhalado no forma parte de la base, porque esta es una inflamación resistente al corticoide. Pero ¿en qué situaciones puedes usar corticoide inhalado? Te dicen de que cuando el paciente tiene un EPOC con eosinofilia. ¿Qué se llama eosinofilia? Son números absolutos. Acá no trabajamos con porcentaje. Número absoluto. Eosinófilos en sangre mayor o igual a 300. ¿No? Este paciente es un buen candidato para darle su tratamiento de asma, ¿no? Corticoide inhalado más su LABA, ¿no? ¿Y en qué situación también puedes usar, digamos, el corticoide inhalado? Cuando consideras que tu paciente tiene asma y a ese asma se le agrega un EPOC. Bueno, puedes considerar usar el corticoide inhalado. Y también los metaanálisis nos dicen de que los pacientes que tienen son exacerbadores, a pesar de estar en su tratamiento, cumplen su tratamiento establecido por la guía GOLD, ¿no? Son pacientes que no están yendo bien, siguen exacerbando, entonces es necesario agregarle su corticoide inhalado independientemente que tengan o no tengan eosinofilia. ¿No? Bueno, en las conclusiones, la combustión de biomasa, de todas estas sustancias que se usa, pues, en los hogares, en las mujeres, en los trabajos, exposición a estos polvos de partículas, humos laborales, son condicionantes, pues, a que el EPOC siga incrementándose en el mundo, especialmente en los países que tienen bajos ingresos económicos a ingresos intermedios, ¿no? Todo esto tiene que haber, pues, una interacción con la predisposición genética del huésped y algunas situaciones también muy especiales, ¿no? El diagnóstico siempre se debe realizar en síntomas respiratorios acompañados de factores de riesgos que hayan demostrado que hacen EPOC y sustentados con una espirometría, ¿no? El corticoide inhalado solamente debe de usarse en los pacientes que tienen una eosinofilia, ¿no? Eosinofilia en sangre, o pacientes que son exacerbadores a pesar de estar con todos sus tratamientos establecidos por la guía GOLD. Muy bien, muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Muy bien, si no hay preguntas, pues yo me despido de ustedes. Bueno, será hasta la próxima, que creo que es el día martes, ¿no? Que tengo cáncer. Gracias, doctor. Ya, gracias, nada más. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Muy bien.